hacerme de mucho dinero. Total, yo era comunista, marxista, leninista, no creía en Dios y para mí eso... ¡A papá Dios! ¡Toda la gloria! ¡Toda la gloria! Mi orquesta se hizo muy famosa en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero perdí todo y al perderlo todo... Amigos de Cosicultura de Gerberín, prepárense porque hoy les traigo una historia que está tan cargada de drama, traiciones y milagros, que parece sacada de un guión de telenovela. ¿Alguna vez escucharon la pegajosa frase, véndela, véndela Miguelito? Pues detrás de ese éxito arrollador se esconde un relato de locura, malos hábitos de consumo, cárcel, traiciones brutales y un giro inesperado que dejó a todos con la boca abierta. Me fui para Nueva York con una visa falsa, me fui a hacer negocios falsos en la ciudad de Nueva York. Dije, yo me voy a hacer rico. Sí, estamos hablando de Miguelito, el hombre que pasó de ser un simple vendedor callejero con sueños rotos a una superestrella que, según dicen, hacía que las mujeres se desmayaran en Puerto Rico. Pero lo que pocos saben es que también se hundió en lo más oscuro de los vicios, perdió a su familia, acabó en la cárcel y hasta huyó de un chogu con la cara hinchada por un enjambre de abejas. Pero ahí no termina la cosa, porque justo cuando parecía que no había salvación para Miguelito, algo inesperado sucedió. ¿Quieren saber cómo pasó de ser un desastre viviente a convertirse en un ícono de la música cristiana? ¿Quieren enterarse de todas las traiciones, golpes de suerte y milagros que transformaron su vida para siempre? Pues quédate hasta el final porque hoy te voy a contar cada detalle jugoso de esta historia que te va a dejar con la piel chinita. Da un like, suscríbete y prepárate porque esto se va a poner bueno. No creía en Dios y para mí eso estaba bien. Repíteme de nuevo, tú eras un rebelde de la vida. Totalmente. ¿Tú conoces a Miguelito? No, no el chamaquito reggaetonero ni ese vecino que siempre anda en chancletas y camiseta rota. Te hablo del verdadero mi amigo Miguelito, el artista, el merenguero, el hombre que se convirtió en cristiano y vivió más capítulos que una novela de Telemundo. Porque su historia, créeme, está tan llena de drama, traiciones y redención que parece un guión de telenovela, pero de las buenas. Jorge Villamán, conocido también como mi amigo Miguelito, nació en una familia pobre en República Dominicana. Pero no pobre con dignidad, no, pobre de verdad. De esos que se acuestan con hambre y se despiertan con el mismo vacío. Pobres. En casa éramos muy pobres, el piso de mi casa era de tierra, las paredes de mi casa eran de cartón, el techo de mi casa eran pedazos. Desde muy joven, Jorge Villamán sintió una atracción especial por la música. Pero no el merengue que escuchaban en su barrio, no señor. Lo que a él le gustaban eran los Beatles, Tom Jones, Leonardo Fabio, Sandro y todos esos artistas que mezclaban romanticismo y rock and roll europeo. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo, lo único que veía era a un chamaco del barrio, un chavo sin recursos, alejado de la imagen sofisticada de sus ídolos. Esa diferencia entre lo que soñaba y lo que realmente era, lo fue hundiendo en una frustración cada vez más grande. Porque para él, la música era el boleto de salida, pero no tenía ni para subirse al tren. ¿No había merengueros que te llamaran la atención todavía? No. ¿Por qué? Yo no era merenguero. Me gustaban los Beatles, me gustaban las canciones americanas. Ok. Sí. La realidad no perdona, y cuando el hambre aprieta, los sueños se vuelven un lujo. Jorge se dio cuenta de que tenía que decidir, seguir con la música o buscarse la vida de verdad. A los 14 años, con la cabeza llena de planes, se puso a estudiar idiomas con la esperanza de largarse de su país. Inglés, francés e italiano, lo que fuera necesario para conseguir una beca y despedirse de la pobreza. Y bueno, la beca apareció, pero el dinero para mantenerse, nunca. Cosas de la vida. Así que se quedó con un título que solo le traía más rabia existencial. Pero Jorge no se rendía. Como buen dominicano creativo, se las ingenió para abrir una mini escuela de idiomas en el barrio. Enseñaba inglés a los niños por unas cuantas monedas. Fue ahí donde conoció a Ramón y Fernando, dos muchachos que estaban con un pie en Nueva York y necesitaban aprender inglés antes de largarse. Jorge, que no era tonto, vio su oportunidad y se les pegó como chicle. Hizo todo lo posible para que los papás de esos muchachos aceptaran recibirlo allá en la Gran Manzana. Y así, en 1971, con apenas 18 años y 0 pesos en el bolsillo, Jorge llegó a Nueva York gracias a una visa de turista que le ayudaron a conseguir. Pero claro, una cosa es llegar y otra muy distinta es sobrevivir.
de 18 años salí para Nueva York a buscar ser un gran artista reconocido. Decidido a ganarse la vida, consiguió un trabajo en una fábrica de correas militares. Sí, así como lo oyes. ¿Qué tan emocionante podía ser eso para un joven con sueños de ser cantante? Imagínatelo cosiendo cuero todo el día, en un lugar gris y ruidoso. Obviamente, no duró mucho. Pero si algo sabía hacer Jorge, era adaptarse. Se dedicó a buscar mejores oportunidades, aunque la mayoría de sus intentos terminaban en la misma frustración de siempre. Fue en esa época cuando conoció a un músico que se ganaba la vida cantando en bares y restaurantes. Jorge, siempre con los ojos bien abiertos, se unió a él y comenzó a hacer lo que tanto le gustaba, cantar. Pero ahí es donde la historia se empieza a poner sabrosa. Está cosiendo en Nueva York. Estoy cosiendo en Nueva York. Ajá. Todos los domingos me iba con Oche para la casa de él a cantar. Okay. Él con la guitarra, otro. Porque si bien Jorge encontraba algo de alegría en la música, la necesidad seguía apretando. Y en su búsqueda de hacer más dinero, terminó metido en negocios turbios. Sí, los domingos cantaba con músicos y la pasaba bien, pero entre semanas se dedicaba a vender mercancía de dudosa procedencia. Cajas que llegaban con productos de más, puro y duro. ¿Quién lo notaría? Después de todo, eran cosas que, según él, nadie había solicitado. Era cuestión de aprovechar y sacar su tajada. Años después, Jorge, ya convertido en mi amigo Miguelito, diría con toda la sinceridad del mundo, negocios malos era lo que yo me dedicaba. Y no era para menos. Porque en esos tiempos, el dinero fácil era tentador. Más aún para alguien que había crecido con el hambre como su peor enemiga. Hacer negocios falsos en la ciudad de Nueva York. Metían dos de lo que nadie se daba cuenta. Nueva York es tan grande y hay tanta abundancia. Ah, y por si todo eso fuera poco, en esa época Miguelito no creía ni en la luz eléctrica. Literalmente. Era un marxista-leninista convencido, ateo hasta los huesos y enemigo declarado de cualquier cosa que sonara a religión. Para él, Dios era un cuento más largo que la deuda del barrio. La iglesia, la fe, todo eso le parecía una ilusión creada para mantener a la gente en la miseria mientras otros se llenaban los bolsillos. Lo irónico es que, sin saberlo, Jorge se estaba encaminando hacia una serie de sucesos que no solo cambiarían su vida, sino que lo harían cuestionar cada una de sus creencias. Porque la vida no se conforma con darte golpes suaves. A veces, te da con todo. Y en el caso de Miguelito, los golpes estaban apenas comenzando. El dinero fácil que había conseguido gracias a sus negocios turbios le permitió a Miguelito levantar su propia factoría. De la nada, pasó de ser un simple vendedor callejero a tener un negocio que generaba ingresos reales. Sus finanzas mejoraron significativamente y, con la bonanza económica, también llegó el amor, o al menos eso parecía. Conoció a Alina, una joven dominicana que, al igual que él, buscaba abrirse camino en Nueva York. Se casaron rápidamente, como si la vida le surgiera a vivir todo al máximo. Para Miguelito, Alina representaba estabilidad, un pequeño refugio en medio del caos que él mismo había creado. Por eso yo no tenía muchas mujeres, yo tenía a mi esposa y tenía mi negocio, Okay. que yo pensaba que eso era bien. Eso estaba bien. Bien. Pero como todo lo que crece rápido, su éxito también estaba destinado a tambalearse. Porque aquí es donde la historia pega un giro de esos que te dejan con la boca abierta. Una noche de acción de gracias que parecía de lo más común, Miguelito y sus amigos decidieron irse de fiesta. Risas, música, tragos, todo parecía ir bien. Pero la diversión se transformó en tragedia cuando, ya de madrugada, subieron a un auto y el chofer, completamente borracho, aceleró sin control. El carro iba a más de 100 millas por hora cuando se estrelló brutalmente contra un poste en la avenida Roosevelt. El impacto fue tan fuerte que el chofer y su novia en el acto. Miguelito y Alina, por su parte, terminaron hechos trizas. Huesos rotos, por todos lados, un escenario de pesadilla. Pero como si la vida jugara con ellos, fueron hospitalizados en un centro cristiano. Miguelito pasó semanas en cuidados intensivos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero fue durante su recuperación que algo inesperado sucedió. Tuve un accidente automovilístico. En aquel momento en que tengo ese accidente automovilístico, yo todavía no creía en Dios. Un grupo de cristianos evangélicos que solían visitar a los pacientes se acercó a él para orar y predicar. Miguelito,
que hasta ese momento no creía ni en la luz eléctrica, se encontraba tan vulnerable que decidió escucharlos. Le predicaron, le oraron y, por primera vez, sintió que había algo más allá de los negocios sucios y la desesperación constante. Algo en él comenzó a cambiar. Él mismo lo diría después: entendí que había un Dios. Fue como si, en medio de tanto dolor, hubiera encontrado un rayo de esperanza. Pero claro, la vida no es tan simple. Apenas comenzó a enderezar su camino, todo lo que había conseguido con trampas y negocios dudosos le fue arrebatado. Los amigos en quienes tanto confiaba se aprovecharon de su vulnerabilidad y le robaron todas las máquinas de producción de su factoría. Lo perdió todo, como si la vida se empeñara en mostrarle que ese camino nunca iba a llevarlo a ningún lado. Como era de evangélicos, los evangélicos vienen a predicarme. De una vez. Enseguida. Tú me quieres decir que desde tu niñez... Para colmo, las lesiones del accidente seguían vigentes. Miguelito fue hospitalizado nuevamente y los doctores le dieron la peor noticia: su pierna estaba tan dañada que la única opción era amputarla. Pero él se negó rotundamente. ¿Rendirse? Ni pensarlo. Sin decirle nada a nadie, se escapó del hospital y se fue a orar. Así, tal cual. Se arrodilló y pidió un milagro. Y según él mismo asegura, ese milagro llegó. Su pierna sanó completamente. Miguelito estaba convencido de que había sido obra de Dios y, desde ese momento, su fe se volvió inquebrantable. Pero aunque su salud había mejorado, todavía quedaba un asunto pendiente. Un sueño que lo atormentaba desde su infancia: convertirse en un gran cantante. Aunque ya había tocado en bares y restaurantes, para Miguelito eso solo era un pasatiempo. No estaba dispuesto a conformarse con migajas. Decidió orar con más fuerza que nunca, pidiéndole a Dios ayuda para cumplir su sueño de convertirse en un cantante reconocido. Que no me la cortaran, porque me la iban a cortar, y entonces Dios me demuestra su poder sanándome la pierna, sanándola. En 1976, con la fe renovada y la voz más afinada que nunca, se inscribió en un festival de canto en Nueva York. Cuando subió al escenario, cantó una canción de amor con tanta pasión que dejó al público boquiabierto. Los jueces no dudaron en colocarlo entre los primeros de su categoría. Y como si el destino finalmente le sonriera, empezaron a contratarlo para cantar en sitios importantes como el Teatro Jefferson y el Happy Hills Casino. Fue en esos escenarios donde compartió tarima con grandes de la música, como Los Ángeles Negros y nada menos que Vilfrido Vargas. Su nombre comenzaba a ser conocido y, por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. Pero aunque Miguelito estaba logrando lo que tanto había soñado, todavía había algo más que lo impulsaba. Porque durante ese tiempo, Miguelito tuvo la oportunidad de presenciar una presentación en vivo de Johnny Ventura, el caballo mayor. Y lo que vio esa noche le cambió la vida. La energía, el carisma y el poder con el que Johnny Ventura dominaba el escenario lo dejaron impresionado. Nunca antes se había sentido tan atraído por un merenguero y, desde ese día, se convirtió en su mayor inspiración. Johnny Ventura tenía algo que Miguelito quería imitar, algo que trascendía la música. Su presencia en el escenario, la manera en que movía a la gente con cada canción, era algo casi mágico. Miguelito decidió que si quería triunfar, debía aprender de los mejores. Y fue así como se dejó atrapar por el merengue, un género que hasta ese momento no había tomado tan en serio. El merengue lo sedujo y no lo soltaría tan fácilmente. Cantar, imitando a su cantante principal. Dice: lo tengo listo, lo tengo todo hecho. Porque si algo tenía claro Miguelito, era que su historia aún no había terminado. Apenas estaba comenzando a escribir su verdadero éxito. Pero como en toda buena historia, los golpes seguirían llegando. Porque la fama, amigos, siempre trae consigo un precio muy alto. Miguelito estaba dándole duro al sueño. Entre semanas se la pasaba cosiendo en su fábrica de costura y por las noches se presentaba en el Tango Bar, un lugar pequeño pero que ya se había convertido en su refugio. Le pagaban apenas $5 por noche y $40 en presentaciones de fin de semana. Pero para él, cada show era un escalón más hacia lo que tanto anhelaba. Fue en uno de esos shows donde Vilfrido Vargas lo vio cantar. «Ey, ese morenito sí que sabe moverse y tiene buena voz», comentó Vilfrido a uno de sus músicos mientras observaba a Miguelito con interés. Pero aunque mostró admiración, las cosas no pasaron de ahí. Solo quedó en un par de palabras y un número de teléfono que Vilfrido pidió por si acaso.
Miguelito, emocionado, guardó esa promesa en su memoria, aunque el tiempo pasaba y la llamada nunca llegaba. Hasta que un día, de la nada, el teléfono de su casa sonó. Buenas noches, le habla Vilfrido Vargas, ando buscando a Jorge Villamán. Boom. Así, sin anestesia. Y se lleva mi número de teléfono. Cuando Wilfrido Vargas le hablan de ese muchachito que imita a los cantantes, Miguelito casi suelta el auricular del impacto. ¿Vilfrido Vargas llamando a su casa? ¿De verdad? Pensó que se trataba de una broma, pero la voz era inconfundible. Resulta que la orquesta de Vilfrido había sufrido prácticamente un golpe de estado. Los cantantes y hasta el director se habían marchado tras recibir ofertas con mejores contratos. Se le fueron todos. Y ahora, Vilfrido buscaba nuevos talentos para levantar la orquesta de nuevo. Miguelito apenas podía creer lo que estaba pasando. Después de tanta lucha, de tanto rezar y rogarle a Dios por una oportunidad, parecía que finalmente había llegado. Se reunieron al día siguiente en Nueva York, y Miguelito llegó con la frente en alto, decidido a demostrar que su voz valía la pena. En ese encuentro, Miguelito se encontró cara a cara con Vilfrido Vargas y otros miembros importantes del grupo, como Jackie Núñez y Juancho Viloria. Platicaron sobre los planes futuros de la banda, de los éxitos que habían logrado y de lo que querían conseguir en el futuro. Miguelito, en lugar de sentirse nervioso, se sentía emocionado. Sabía que estaba en el lugar correcto. Vilfrido le pidió que cantara frente a los músicos y Miguelito lo hizo sin titubeos. Su voz resonó con fuerza y con ese toque especial que había desarrollado a lo largo de los años. Al terminar, Vilfrido sonrió con satisfacción. Le dice Wilfrido. Y aprendieron a afinar. Él va a aprender. Ese es el hombre que yo necesito. Este es el hombre, dijo con la seguridad de quien sabe reconocer un verdadero talento. Le ofreció un contrato de 5 años, con un sueldo semanal de $500. Pero eso no era todo. Vilfrido también se comprometió a resolverle sus problemas legales. A través de un amigo coronel, le ayudó a conseguir la declaración jurada de su madre, que necesitaba para obtener su acta de nacimiento y su pasaporte. Miguelito no podía creerlo. Todo se estaba acomodando como por arte de magia. Viajó de vuelta a República Dominicana y se unió oficialmente a la orquesta de Vilfrido Vargas en 1978. Pero como Vilfrido siempre iba más allá de lo esperado, también le ofreció una beca para estudiar canto y mejorar su técnica vocal. Durante un año, Miguelito se dedicó a perfeccionar su voz, preparándose para enfrentar el mundo con todo. Sin embargo, no todo fue color de rosa. En ese proceso, su matrimonio con Alina terminó. La relación se había vuelto insostenible por las largas ausencias de Miguelito y los conflictos que parecían no tener solución. Pero a pesar de la separación, Miguelito no se detuvo. Ahora más que nunca se aferraba a su fe, convencido de que sus oraciones finalmente estaban siendo escuchadas. porque a Wilfrido se le había roto la orquesta. Entonces le cuento a Wilfrido. Wilfrido dice, no, eso no es problema. Vamos a hablar con el coronel. Miguelito se convirtió en una estrella. Viajó con la orquesta, grabó canciones, se presentó en shows de televisión y se volvió popular en varios países. En Puerto Rico, especialmente, su éxito fue tan grande que algunos aseguran que las mujeres se desmayaban cuando lo veían actuar. Pero como en toda historia, había un problema gigantesco que se le venía encima. El público que escuchaba sus canciones no sabía que ninguna de las partituras que cantaba era original. Todo su repertorio se basaba en éxitos ajenos y eso, tarde o temprano, le traería problemas. Cuando llegaron a Santo Domingo para presentarse en un gran concierto, ocurrió lo inesperado. El público, que esperaba algo auténtico, comenzó a abuchearlos. Les lanzaron objetos y comida, obligándolos a bajar del escenario de manera humillante. Miguelito pasó esa noche en vela, rezando y esperando no perderlo todo. ¿Perdería su contrato? ¿Su carrera se había ido al caño? Al día siguiente, Vilfrido habló con él. Le aseguró que no era el fin del mundo, pero que si quería hacerse un nombre verdadero, tenía que tener su propio éxito. Algo que fuera auténticamente suyo. Fue entonces cuando apareció Ramoncito Díaz, un compositor talentoso que presentó un nuevo tema en el que había estado trabajando. La canción se llamaba Véndela, Véndela Miguelito. Miguelito la grabó y, como si la suerte finalmente le sonriera, la canción se convirtió en un éxito rotundo en Puerto Rico.
La gente la pedía en la radio, en las fiestas, en todas partes. Hacerme popular en Puerto Rico. De repente, Miguelito dejó de ser simplemente Jorge Villamán y se convirtió en mi amigo Miguelito, un nombre que la gente relacionaba directamente con esa pegajosa melodía. Pero justo cuando las cosas parecían estar en su punto más alto, Miguelito tomó una decisión que no a todos les cayó bien. Al finalizar su contrato con Wilfrido Vargas, firmó con la Fania. Algunos aseguran que esa decisión provocó un conflicto serio con Wilfrido, quien se sintió traicionado por alguien a quien había ayudado a alcanzar el éxito. A pesar de todo, Miguelito siguió adelante. Su nombre se hizo popular en Puerto Rico, en Nueva York y prácticamente en todos lados. Durante ese tiempo conoció a Lili, una jovencita de apenas 15 años con quien se casó. Pero la fama, como siempre, traía consigo un precio muy alto. Porque a partir de ese momento, Miguelito se enfrentaría a sus peores demonios. Pero, siempre hay un pero. Porque la fama, aunque suene bonito, trae consigo sus propios demonios. Y a Miguelito, la gloria le llegó con un precio altísimo. Cuando todo parecía ir viento en popa, cuando su nombre resonaba en cada rincón de Puerto Rico y Nueva York, alguien en su grupo le hizo una recomendación que le cambiaría la vida para mal. Oye, Miguelito, para aguantar el ritmo de tantos shows, necesitas un empujoncito, una ayudita que te mantenga con energía a tope, le dijeron. Wilfrido Vargas, cuando ya el contrato estaba por cumplirse, la Fania me firma un contrato aparte a mí y él, cansado de las giras, de las noches eternas y de la presión por mantenerse en la cima, aceptó. Miguelito cayó en la trampa de las sustancias. Al principio parecía la solución perfecta. Le permitían aguantar el ritmo frenético de la fama, pero poco a poco, esas mismas sustancias comenzaron a consumirlo a él. Se volvió adicto. La música ya no le traía alegría, sino una desesperación constante por mantenerse en pie. Su matrimonio se fue al caño. La orquesta se le desmoronó. Y lo peor, Miguelito perdió el respeto por sí mismo. Desesperado, intentó de todo para salir del hoyo en el que se había metido. Desde rituales de brujería con jalea de abeja que guardaba en el baúl del carro, hasta tratos turbios que solo le complicaron la vida aún más. Lo amenazaron por incumplimientos, lo persiguieron y hasta terminó preso. Sí, Miguelito tocó fondo de la manera más literal posible. Y por si eso fuera poco, una vez tuvo que huir a Nueva York con la cara tan hinchada que parecía deforme. ¿Por qué? Porque en uno de esos rituales desesperados, una manada de abejas lo atacó justo antes de un show. Lo picaron tanto que terminó con la cara irreconocible, sumándole más desgracias a su vida ya de por sí hecha pedazos. Sí, suena gracioso cuando lo cuentas rápido, pero la realidad era un desastre total. Miguelito se había convertido en un hombre roto, con el alma destrozada y la fe por los suelos. Todo por seguir un camino que solo lo arrastraba hacia la autodestrucción. Lo perdí todo y al perderlo todo. Han venido las abejas volando y me han picado ese día, me picaron la cara. Pero como dicen, siempre hay un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y para Miguelito, ese rayo llegó de la forma más inesperada. Un día de enero de 1989, su suegro lo obligó, sí, casi a la fuerza, a ir a la iglesia. Miguelito aceptó por compromiso, por no causar problemas. Lo que menos esperaba era que esa visita cambiaría su vida para siempre. En esa iglesia, Miguelito sintió algo que nunca había experimentado. Según sus propias palabras, Dios lo tocó. Y de un día para otro, como si un peso enorme se le quitara de encima, dejó los vicios. Se reconcilió con su fe, con su familia, y decidió comenzar un nuevo camino. Vino el papá de mi esposa un día a buscarme para llevarme a una iglesia. Sacarme de esta adicción tan terrible sana. Miguelito se dedicó a estudiar la Biblia con la misma pasión con la que alguna vez se lanzó al mundo de la música. Pasó 5 años preparándose en Buffalo, Nueva York, entregando su vida por completo a ese Dios que él mismo había negado por tanto tiempo. Y lo mejor de todo es que su talento musical no se perdió en el proceso. Al contrario, lo utilizó como una herramienta para llevar su mensaje de redención y esperanza. En el 2001 lanzó su primer álbum cristiano llamado Soy un hombre nacido de nuevo, un testimonio musical de su transformación.
Y en 2008, volvió a la carga con Gozo del Cielo, esta vez acompañado por antiguos compañeros de la orquesta de Wilfrido Vargas. Como si la vida le hubiera regalado una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Miguelito dejó atrás la imagen del artista de la canción pegajosa y superficial. Por eso nunca me canso de cantar. Este gozo viene de arriba, se va la tristeza, produce alegría. Ahora era un testimonio viviente, alguien que había tocado fondo y que, con la ayuda de Dios, había logrado levantarse. Hoy en día, Miguelito se dedica a predicar, a cantar y a contarle al mundo lo que Dios hizo por él. Y como él mismo lo dice, no eres tu pasado. No eres tus errores. No eres lo que dicen de ti. Eres hijo de Dios, redimido y transformado. Vívelo y disfrútalo. Jorge Villamán, o mejor dicho, mi amigo Miguelito, ese hombre que alguna vez vendía correas y mercancía dudosa en Nueva York, terminó vendiendo esperanza. Un hombre que cayó en lo más bajo, pero se levantó más alto de lo que nunca imaginó. Así que la próxima vez que escuches, véndela Miguelito, recuerda que detrás de esa frase pegajosa se esconde una historia de redención que vale oro. Una historia que nos demuestra que, por más oscuro que parezca el camino, siempre hay una salida para quien se atreve a buscarla. ¿Te quedaste con ganas de más? Pues no olvides dejarme tu comentario contándome qué parte te dejó más impactado. ¿La traición de sus amigos? ¿Su paso por la cárcel? ¿O ese milagro que cambió su vida para siempre? Y ya sabes, si te gustan estas historias llenas de drama y redención, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia de cosicultura de Gerberín. Aquí siempre hay más historias sorprendentes que descubrir. Nos vemos en el próximo video.